Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladeaki y el día de hoy les voy a hablar del final abierto o cerrado en sus cuentos, sus novelas o sus creaciones teatrales, porque primero que nada hay que identificar cuáles son las diferentes etapas de estos, que generalmente son introducción, desarrollo, nudo, clímax y desenlace. Y dentro del desenlace es donde se comprende esta parte donde ya nosotros debemos de decidir si queremos que nuestro final sea abierto o sea cerrado. Vamos a ir viendo uno por uno para que los entiendan mejor y vamos a empezar por el cerrado, que me parece el más clásico y el que puede ser más fácilmente comprensible. Un final cerrado es generalmente lo que el lector, un lector tradicional o básico, espera al momento de estar leyendo una obra. Es llegar al final y entender por qué el narrador o el personaje principal estaba haciendo tal o cual cosa, o hacia dónde quería llegar el personaje, o incluso hacia dónde nos quería llevar el mismo narrador. Todas estas preguntas surgen al momento de estarnos internando en una historia que nos está cautivando, que nos está atrapando. Y sin duda un final cerrado tiene que ver con que todos esos cabos sueltos, todos esos cabos que se liberaron al inicio de la obra, lleguen a un punto en el que podamos atarlos todos o la gran mayoría, o por lo menos los más importantes, los cabos más importantes durante la obra, para que nosotros podamos sentir esa satisfacción o esa certidumbre de que entendimos qué fue lo que pasó hasta el final. Esto es lo clásico de un final cerrado. Como ejemplo, les podría poner una frase de Drácula, que espero que los fans de Drácula no se sientan aludidos porque pues les voy a dar un spoiler, ¿no? Y si les interesa leerla, mejor brínquense este pedazo. Pero dice en Drácula, el cuerpo entero se desintegró y desapareció por completo. Esto para referirse obviamente a el final de Drácula. Entonces con esto nos queda clarísimo que pues ya no hay la posibilidad de que algo ocurra después. Sin embargo, aquí es donde entra la polémica de los finales cerrados, porque también se presta a que otros narradores o los mismos lectores sean los que decidan que ese final no les satisface y que más bien ese final es el principio de algo más. Pero allí definitivamente es el lector quien ya toma esta decisión y pues sin duda son los fanáticos de Drácula o de los vampiros principalmente los que han decidido perpetuar este tipo de personajes y hacernos creer que siguen vivos en la leyenda urbana. Pero por el otro lado pues está el final abierto. ¿Y el final abierto qué es lo que propone? El final abierto nos propone literal que todas esas preguntas que nos formulamos al inicio de la obra o durante el desarrollo de la obra no van a llegar a una conclusión. La gran mayoría no se van a revelar o las más importantes o las que más nos llevaron hasta el desenlace no nos van a llevar a un fin que nosotros esperábamos, que ansiábamos que llegara, ¿no? ¿Esto qué podría significar? ¿Que entonces la obra es mala? ¿Que entonces la obra es insatisfactoria? No, definitivamente no es así. Yo creo que muy grandes libros han sido creados con finales abiertos, con la posibilidad de que incluso sea el lector el que decida cuál fue el final feliz de esa obra, ¿no? El final feliz, el final infeliz. Y lo más interesante es que el autor propone que sea el lector el que con su criterio, su capacidad, decida cómo es que deberían determinar esos personajes en la historia. Y no el narrador, y no el protagonista, y no el escritor. Sí, porque allí podríamos diferenciar la participación de cada una de estas partes, aunque todas están vinculadas con el mismo autor, desde luego, pero sin embargo también se desglosan, se van desglosando en las historias. Entonces un final abierto pues nos va a dejar sin duda cabos sueltos que son cruciales en el desarrollo de la historia y que no nos van a dejar pues tener un final con esa certidumbre, con esa certeza de que todos vamos a entender lo mismo, sino
Cada lector va a llevar a una interpretación diferente. Sin embargo, aquí les repito, o sea, se vuelve muy ambiguo todo esto a la larga ya del final cerrado y el final abierto, porque como tan solo les acabo de poner el ejemplo de Drácula, hubo muchísimos miles de personas que decidieron perpetuar a Drácula. Y entonces el final de la obra no les resultó satisfactorio, les pareció que en realidad fue tal vez un engaño, una mentira, y en realidad el personaje no podría haber muerto, no podría haber desaparecido, sino solamente era el principio de algo más grande. Y pues también esto pasa en el cine, ¿no? Que es donde más recurrentemente vemos películas con finales inciertos que de repente, porque nos enamoramos de los protagonistas, queremos saber más de ellos y nos negamos a creer que la obra de verdad llegó al final. Sin embargo, creo que los autores sí se esmeran en procurar que esos cabos que quedan sueltos sea por una razón específica y que esos cabos que quedaron cerrados también sea porque satisfacen el final que le quiso dar el mismo autor. Definitivamente ponernos a pensar en si queremos un final abierto o un final cerrado es crucial desde que empezamos a escribir nuestras obras, porque definitivamente nos va a llevar hasta un punto distinto en el desarrollo de la obra. Y eso es algo que muchos narradores no conciben, no se plantean hasta llegar exactamente a ese clímax donde ya tienen que decidir si su final va a ser abierto o cerrado. Yo opino totalmente que tenemos que tener esa certeza como narradores desde antes para que el flujo de la historia tenga una continuidad, una coherencia y que haga lógica al momento de llegar a ese final que pareciera incluso ser el principio. Hasta una próxima entrega.